Hola, soy Edward, su profesor de razonamiento lógico, y sean bienvenidos a esta nueva clase. Hoy la clase será del conjunto de los números. Realizaremos un breve repaso de lo que son los números naturales, lo que son los números enteros, los racionales y los irracionales, para así poder completar y llegar a los reales. Aparte de eso, veremos una de las aplicaciones de estos conjuntos y es lo que nosotros nos enfocaremos en lo que son en estos cursos que mostraré a continuación. Iniciaremos con el conjunto de los naturales, donde estos conjuntos tienen el objetivo de poder contar, ¿sí? Esa es la función de ese conjunto. ¿Cómo denotaremos ese conjunto? De la siguiente forma. De esta forma podemos representar el conjunto de los números naturales. Y nosotros cuando veamos una n de esta forma, que es el símbolo de los números naturales, uno de los ejemplos que podemos trabajar, por ejemplo, contar que hay 5 carros en la autopista. Otro ejemplo sería 20 huevos en el cual Pedrito o Juanito se comen al día. Y así podemos sacar todos los ejemplos posibles. Bien, ahora viene el otro conjunto, que es el conjunto de los números enteros. Estos conjuntos se utilizaron para realizar operaciones de suma y a la vez recta. Estas personas, cuando empezaron a denotar estos conjuntos, se dieron cuenta que cuando nosotros sumamos, o más bien restábamos, números que eran del pequeño y le queríamos quitar más cantidad, pues nos dimos cuenta que no cabía, esa operación no caía en los números naturales. Entonces se vieron con la necesidad de poder inventar unos números que fueran los opuestos de los números naturales. Y así fueron donde aparecieron los siguientes números. Con ellos aparece un nuevo símbolo que lo utilizaremos, que es la Z. ¿Sí? Ese nuevo, esa expresión denotará el conjunto tanto de los números positivos como los números negativos. Y estos números traen un número en particular. Este número que nosotros lo llamamos el neutro, lo cual resulta de que es un número que aparece en la mitad, en medio de los enteros negativos y la parte derecha como los enteros positivos. Y podemos expresarlo de una forma simbólica sin necesidad de escribir todos estos números o esta parte como Z y le ponemos el signo de aquí de negativo, y para los enteros positivos los representamos de esta manera. También podemos caer en cuenta en algo particular, que es que esta parte que son los enteros positivos coincide con los que son los números naturales, ¿sí? Tienen una relación, se comportan de esa misma manera. A raíz de haber explicado el conjunto de los enteros, ellos adquieren una propiedad, o más bien una ley, que como bien por su nombre lo dice, la ley de los signos. ¿Sí? Esta ley de los signos se promueve a través de los siguientes puntos. Si multiplicamos un signo positivo, o sea, un número positivo, con otro positivo, el resultado será el mismo, positivo. Pero si nosotros queremos ahora multiplicar uno negativo con otro negativo, el resultado será positivo. Cuando tengamos ahora signos diferentes, como uno negativo con uno positivo, el resultado será negativo. Y no va a importar
el orden en el que nosotros estemos operando. Ya sea de primero esté el positivo o de segundo, el resultado de las leyes de los signos seguirá siendo el mismo. Si se cumple para este producto, también debe cumplirse para la división. Entonces, tenemos los siguientes puntos también en división. Si tenemos uno positivo y lo queremos dividir con otro positivo, el resultado arroja positivo. Si tenemos negativo y negativo, el resultado será positivo. Pero si tenemos ahora signos diferentes, el resultado será negativo. Y no va a importar si es el positivo está arriba o está abajo. Seguirá teniendo el mismo resultado anterior. Por lo tanto, en conclusión, ¿qué tenemos? Que si tenemos signos iguales, fíjense en estos puntos, si tenemos signos iguales, el resultado será positivo. Pero si tenemos signos diferentes, el resultado será negativo. Entonces es importante tener esto en cuenta a la hora de empezar a hacer operaciones de multiplicar y de dividir, porque estos signos, esta ley de los signos adquiere un papel muy importante en estas operaciones. Ahora iniciaremos con unos subconjuntos que son bastante importantes en estos conjuntos de los naturales y de los enteros, ya que aparecen en algunos ejercicios y es importante tenerlos bastante bien claro cómo son estos conjuntos y de qué forma podemos expresarlos. Tenemos el primer subconjunto, que son los números pares. Tienen la forma siguiente, que nosotros lo podemos expresar de esta forma: 2 por n. Para todos los números n que pertenezcan a los enteros. ¿Cómo puedo interpretar este conjunto? Nosotros vamos a tomar por cada elemento o por cada número de los enteros, ya sabemos cuáles son los enteros, nosotros todos esos elementos vamos a multiplicarlos siempre por 2, y el resultado de multiplicar cada número de los enteros por el número 2, el resultado siempre nos va a dar el conjunto de los números pares. Los pares son todos los conjuntos, todos los números que sean de esta forma: menos 2, 0, 2, 4, 6 y así sucesivamente. ¿Sí? Tanto para la izquierda, acá aparece el menos 6, el menos 8, etcétera, y igualmente para acá es el 8, el 10, etcétera. El 0 es considerado un número par, ya que cumple con la condición esta. Si nosotros tomamos el 0, que pertenece a los números enteros, multiplicado por 2, el resultado va a ser. Entonces, todos los números que nosotros escojamos multiplicado por 2, el resultado siempre va a pertenecer al conjunto de los pares. De manera análoga, podemos representar también los impares de la siguiente forma. Estos números impares tienen la forma siguiente. Están expresados por 2 por n menos 1. ¿Sí? Para todo n que pertenezca a los enteros. Luego hacemos la misma interpretación y decimos que los impares lo podemos expresar, son estos números que pertenecen a este conjunto. Por ejemplo, el menos 5, el menos 3, el menos 1, el 1, el 3, el 5, etc. Continuará con el 7, el 9, el 11 hacia adelante, igual hacia atrás de forma negativa. ¿Sí? Esto es el conjunto, son dos conjuntos muy importantes
posiblemente se van a utilizar muy frecuente en algunos ejercicios. Uno de los últimos subconjuntos que trabajaremos en este video viene siendo los números primos. Son esos números que están en los enteros positivos que cumplen con la siguiente propiedad. Con la siguiente propiedad, que son divisibles entre el mismo y entre 1. Solamente es divisible entre el mismo y el 1. Para ser más claros debemos realizar un ejemplo. Si nosotros tomamos el número 7, ¿cierto? El número 7 es divisible entre 1, claro, da 7. El número 7 es divisible entre el mismo, claro, da 1. Pero no hay otro número que al dividirlo entre 7 el resultado te dé un número entero, ¿sí? No hay te dé un número entero. O sea, no hay un número n que cuando tú dividas a 7 entre n te vaya a dar un número entero. Este z pertenece a los números enteros. Recuerden que los números enteros son los que son, tomemos ahora en el caso de los números enteros, que son los enteros positivos, el 1, el 2, el 3, el 4. Sí, claro, el 7 sí puedes dividirlo por cualquier número, pero los números que van a dividir al 7 diferente del 1 y del 7, el resultado va a ser un número que no está en los enteros, que no pertenece a los enteros. Por lo tanto, el 7 sí es un número primo. Ese conjunto de los números primos lo podemos expresar de la siguiente forma. Por ejemplo, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 y así sucesivamente. Estos números que usted ve aquí, si quiere puede realizar la prueba, tratar de buscar un número que al dividirlo por ello, al dividirlo te va a dar un entero. No lo hay, solamente son ellos mismos y el 1. Bueno, hagamos un ejemplo donde verifiquemos si un número es primo o no es primo. Miremos si cumple la propiedad de la definición. Recordemos que la definición me dice que es un número primo si es divisible entre él mismo y entre el 1. Entonces, el 14 es divisible entre el 1, claro, da 14. El 14 es divisible entre 14, claro, da 1. Pero el 14 también es divisible entre 7, da 2. Y a la vez también el 14 a la vez es divisible entre 2 y da 7. Por lo tanto, como tiene más de estos dos divisores, que es el 1 y el mismo, ¿cierto? Tiene más. Por lo tanto, decimos que no es primo.